Alumnos, nuevamente les saluda el licenciado Gustavo Andrés Cardoso, catedrático de la materia Comunicación Oral y Escrita Castellano 1. Hoy daremos continuidad a nuestras clases de plan de contingencia. Hoy estaré presentándoles la clase número 7. Hoy estaremos hablando un poquitito más sobre lo que son los verbos. Hoy estaremos hablando de las formas no personales del verbo. ¿Qué significan las formas no personales del verbo? ¿Y por qué se le llaman formas no personales del verbo? Porque estas acciones de estos verbos no lo puede realizar una persona, por eso se le llaman no personales. Son formas verbales no conjugadas y por lo tanto no forman oraciones. Se clasifican en tres grupos, en los infinitivos, los gerundios y los participios. El infinitivo, el gerundio y el participio del verbo son las formas no personales del verbo y reciben este nombre por carecer de morfema de persona y número, carecen también de contenido temporal y modal y se diferencian solo por su aspecto: perfecto, acción terminada, en el participio, e imperfecto, acción en desarrollo en el gerundio. El infinitivo es también indiferente al aspecto. Estas formas se utilizan de tres maneras diferentes. En el uso nominal, el infinitivo equivale al sustantivo, el gerundio al adverbio y el participio al adjetivo. En este sentido, lo que estamos diciendo es que estos verbos, cuando están en infinitivo, en gerundio y en participio, no tienen la función del verbo dentro de una oración, sino que tiene, por ejemplo, el infinitivo tiene función de un sustantivo, el gerundio la función de un adverbio y el participio la función de un adjetivo. Uso verbal, dice, constituye el núcleo del predicado de preposiciones subordinadas, o sea que se utilizan como subordinantes en oraciones subordinadas. En perífrasis aparecen como verbo auxiliado en perífrasis verbales. ¿Qué significa eso? Que van acompañados de otro verbo para que puedan funcionar como verbos, para que tengan la función de verbo. El infinitivo, como habíamos dicho ya, el infinitivo es un sustantivo verbal. Muestra la acción fuera de toda perspectiva temporal. Únicamente admite la anterioridad respecto al momento del habla, u otro especificado en el contexto. Si se utiliza la forma compuesta, funcionaría haber más participio. Su doble carácter verbal y nominal le permite constituirse en núcleo del sintagma nominal o sintagma verbal. Por ejemplo, el buen beber, beber agua en un vaso. Ahí tenemos los ejemplos también de su forma simple, cuando está el verbo solo, amar, y en forma compuesta, haber amado. Debemos saber que los infinitivos son los verbos terminados en ar, ir, ¿verdad? De la primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación, que ya habíamos visto en clases anteriores. El participio, como habíamos dicho, es un adjetivo verbal que concierta en género y número con el sustantivo al cual se refiere. También hay verbos con dos participios, el regular y el irregular. En, en estos casos, el regular se usa para formar los tiempos verbales compuestos y el irregular se usa como adjetivo. Y aquí una lista de algunos infinitivos con sus participios. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, perro mimado. Por ejemplo, perro sabemos que es un sustantivo y mimado es el adjetivo. En este caso es un participio. Los participios son los que terminan, por ejemplo, en ado, ido y en su forma regular. Y en su forma irregular terminan en to, so y cho. Como en el auxiliar haber forman los tiempos compuestos del verbo, como habíamos dicho. Por ejemplo, había amado, habría terminado. Esas son las conjugaciones compuestas. Acá tenemos, en esta parte nos habla de las clases de los participios. Dijimos ya, como dijimos, participios regulares son los terminados en ado, ido, como ejemplo, amado, partido, bebido, comido, todo eso. Participios irregulares son los terminados en tos o cho.
Ejemplos, impreso, hecho, roto. Por ejemplo, no se dice imprimido o no se dice, por ejemplo, del verbo hacer, ha sido, sino que se dice hecho. O en el verbo del verbo rotar, por ejemplo, no podemos decir rotado, por ejemplo, sino que se dice rotos. Funcionan como irregulares nomás. Y acá tenemos una pequeña lista de algunos verbos, ¿verdad? Porque no están todos los verbos acá. Por ejemplo, cubrir, no existe cubrido, por ejemplo. Existe solamente la forma irregular, cubierto. En el caso de descubrir, recubrir y encubrir, por ejemplo. Concluir, por ejemplo, tiene dos formas. Por ejemplo, tienen concluido y concluso. Los terminados en ado, ido, por ejemplo, los que se utilizan para las formas conjugadas del verbo en tiempo compuesto. Por ejemplo, he concluido, por ejemplo, decimos. Todo eso. Ahí, por ejemplo, tenemos también, por ejemplo, bendecir, por ejemplo, bendecido, bendito, por ejemplo. Maldecir, maldecido, maldito. Tenemos varias excepciones. Algunos tienen sus regulares, algunos tienen irregulares y algunos tienen de las dos formas. Tienen regulares e irregulares. Bendecido y bendito, maldecido y maldito, por ejemplo, se emplean indistintamente como adjetivos, aunque hay preferencia por la forma irregular. Por ejemplo, agua bendita, no decimos agua bendecida, por ejemplo. Agua bendita, hombre maldito. En la conjugación solo se usa el regular. Han bendecido el agua, habían maldecido al hombre. En caso de que no posea el regular, se usa el irregular, excepto los verbos imprimir, freír y proveer. Estos verbos, por ejemplo, se pueden utilizar de las dos formas. Por ejemplo, papas fritas. Se han freído unas papas o se han frito unas papas. Esto para la forma conjugada se puede utilizar indistintamente, pero solamente estos tres verbos, imprimir, freír y proveer. El gobierno ha proveído los medios para evitar el contrabando. Como ven ahí, ha proveído es un verbo compuesto. Pero no está mal también decir el gobierno ha provisto, utilizar la forma irregular también como una forma conjugada. Solamente en estos tres casos, Observación. No es conveniente el uso del enclítico como con el participio ejemplo. Los enclíticos son las sílabas que se le agrega a las palabras para que puedan sonar mejor. Por ejemplo, me, te, se, le, los y eso. Acá, por ejemplo, tenemos la misión confiádame. Por ejemplo, está mal. Que me ha sido confiada, me honra, por ejemplo. El permiso solicitándole. El les ya se le agrega además. No permite el participio. O sea, cuando tenemos un participio no le podemos agregar un enclítico. Ahora vamos a hablar un poco de los gerundios. Bueno, el gerundio, como habíamos dicho ya, funciona como adverbio. Dice, expresa los significados por el verbo con carácter adverbial. De modo generalmente, completa el verbo, constituye una oración subordinada adverbial. Cumple la función de adverbio, de modo, es un adverbio verbal. Tiene su forma simple también, por ejemplo, amado, compuesto habiendo amado. Sabemos que los participios son los que terminan en ando y yendo. Ando y yendo. Uso correcto del gerundio. La acción del gerundio debe indicar simultaneidad y anterioridad a la oración principal, dice. Lo vi en la esquina hablando por teléfono. Ahí, por ejemplo, está lo vi. Vi está en nuestra oración principal, ¿verdad? Entonces nuestro gerundio está funcionando correctamente en ese caso. Porque al verle a la persona, estaba hablando por teléfono. Está funcionando como simultaneidad, simultáneamente. Entrando en la tienda compré un libro. Ahí, por ejemplo, yo primero entré y después compré el libro. Entonces está anterior a la acción. ¿Cuál es la acción principal ahí? Compré. Es mi acción principal. Entonces es anterioridad. Moderadamente se emite el uso del gerundio sin el verbo principal al pie de fotografías, grabados o pinturas. Por ejemplo, cuando vemos algunas pinturas, vemos algunas veces, por ejemplo, Napoleón cruzando los Alpes, por ejemplo, un cuadro de Napoleón y ahí abajo, por ejemplo, se escribe esto. El presidente entregando el trofeo, pero solamente esto se utiliza cuando son pinturas, grabados o algo.
Usos incorrectos del gerundio. La acción del gerundio no debe ser posterior a la acción principal. O sea que la acción del segundo del gerundio no puede estar después de nuestro verbo principal. En el ejemplo tenemos, por ejemplo, salió temprano, volviendo varias horas después. Por ejemplo, ¿qué primero hizo? Salió y después ¿qué hizo? Volvió. Entonces, ¿cuál es nuestra oración principal? Nuestra oración principal es salió. Y volviendo, ella es la acción secundaria. Entonces, el gerundio no puede funcionar como posterior a la acción principal. Entonces, lo correcto sería salió temprano y volvió varias horas después. El hombre compró los boletos vendiendo poco después. El hombre compró los boletos. Esa es la acción principal, era compró. Y el gerundio está ya de posterior a la acción principal. Entonces sería, lo correcto sería y vendió. El hombre compró los boletos y vendió poco después. El gerundio no puede ser utilizado con valor de adjetivos, es decir, para calificar, pues por su valor adverbial no debe expresar cualidad. Este valor proviene de la influencia del idioma francés y se conoce como el gerundio gálico. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que el gerundio no puede estar nunca. Un gerundio puede estar nunca, en ningún momento, un gerundio puede estar al lado de un sustantivo, porque si está al lado de un sustantivo tiene que ser un adjetivo. Y como el gerundio tiene carácter adverbial, entonces nunca puede estar al lado de un sustantivo. Por ejemplo, vi un animal comiendo, por ejemplo. Vemos ahí que animal es un sustantivo, ¿verdad? Entonces no se puede en ese caso. Una jarra conteniendo agua. Por ejemplo, ahí jarra es un sustantivo, entonces no podemos decir conteniendo agua. ¿Ve? Entonces, ¿qué contiene sería lo correcto? O el ejemplo de arriba, que come o está comiendo. La Academia Española aprueba el empleo como adjetivo de estos dos gerundios. Solamente dos gerundios se pueden utilizar como adjetivos: hirviendo y ardiendo. También está mal el uso de está haciendo, más participio. Está haciendo. Por ejemplo, el techo de la cocina está siendo pintado. Ese está siendo no se puede utilizar. Lo correcto sería el techo de la cocina se está pintando. Entonces no se puede utilizar, ese está haciendo no se puede utilizar. Bueno, hasta aquí llegamos en la parte de los verbos. Hoy hablamos un poquitito de las formas no personales del verbo. Espero que sea de su agrado y cualquier consulta estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias desde ya y nos encontramos oportunamente.